Es ecología. Cuando hablamos del campo de la ecología, viene a ser una ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y su medio ambiente. La ecología también puede definirse como la ciencia que estudia los ecosistemas. El término ecología fue introducido en el año de 1869 por el alemán Ernst Haeckel en su trabajo Morfología General de los Organismos. Está compuesto por las palabras griegas oikos, que significa casa, vivienda u hogar, y logos, que es estudio tratado. Por ello, ecología significa el estudio del hogar. La ecología proviene del vocablo griego oikologia, que, como les mencioné, proviene de dos palabras, oikos, que es hogar, y logos, que es estudio. El padre de la ecología es considerado a Ernst Haeckel en el año de 1869 porque integró este término. Estudia principalmente lo que son las relaciones mutuas entre los seres vivos y su medio ambiente en el cual se relacionan. Estudia los diferentes tipos de ecosistemas presentes entre los dos componentes, entre componente biocenosis y entre componente biotopo. En el primer campo, cuando hablamos de la biocenosis, está integrado por los seres vivos que habitan en el ecosistema, es decir, toda aquella parte que esté viva. Por ejemplo, bacterias, hongos, protozoarios, algas, plantas y animales. En el biotopo, por otro lado, es un ambiente físico que está conformado por sustancias inorgánicas que no tienen vida, donde conviven todos los seres vivos como el suelo, aire, agua, luz, temperatura, arena, entre otros. Hablamos del ecosistema siendo la unidad de la ecología, que es un sistema natural vivo y dinámico que se encuentra en constante flujo de energía que hace posible su existencia. Es decir, si la energía deja de fluir, entonces el ecosistema permanece muerto, muere, ¿no? Se pierde. Ejemplos, por ejemplo, un charco, un jardín, un parque, un bosque, un pantano, una laguna, una playa, entre otros. El tamaño no importa, con tal que haya una interacción entre un campo biótico y abiótico, ya se considera como un ecosistema. Los componentes en todo ecosistema presentan dos componentes, como les he mencionado, uno que es la biocenosis y otro que es el biotopo. La biocenosis está conformado por todos los elementos bióticos o vivos, y el biotopo todo lo contrario, que son elementos abióticos o muertos. Acá podemos ver la imagen de un ecosistema con los dos componentes ya indicados, y que el ecosistema se refiere principalmente a la relación que existe entre seres vivos y su medio. El concepto básico tenemos lo que es el hábitat, que proviene del latín habitare, que significa el que habita o vive. Se refiere directamente al lugar donde vive y se puede encontrar a una especie determinada. Por ejemplo, al muy se lo encuentra en una orilla arenosa del mar, al choro en una orilla rocosa. Acá podemos también observar algunos tipos de hábitat, que es, por ejemplo, la tundra, donde son lugares fríos, el estepa, que son grandes espacios con vegetación, el fango, donde podemos encontrar también otro tipo de ecosistema, y el hábitat de manglares, ¿no? Entonces, cada uno con sus características y con sus habitantes que se adaptan a esas características que tiene cada uno de estos hábitats. El nicho ecológico es la función que cumple cada especie en el ecosistema, es como un tipo de referencia a una profesión que tienen cada uno de estos seres vivos. Permite que en un área determinada convivan muchas especies herbívoras y carnívoras o omnívoras. Ejemplo, la vicuña y el puma comparten el mismo hábitat, el pajonal de la puna, pero el nicho ecológico de la vicuña es ser herbívoro y presa, y del puma es ser un depredador de la vicuña, ¿no? Acá podemos ver, vendría a ser este es un animalito herbívoro que vive en el campo, se alimenta de la cebra, pero el león, su profesión es ser carnívoro y comerse esos animalitos. Acá lo mismo, ¿no? Los niveles tróficos tienen en cuenta el tipo de nutrición y la función que los organismos desempeñan. Podemos clasificarlos en tres grandes grupos llamados niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. Acá podemos ver todo el sistema que relaciona a cada uno de estos. Productores, constituidos por aquellos organismos capaces de producir sustancias orgánicas y a partir de sustancias inorgánicas. Por ejemplo, todas las plantas, incluyendo las algas y el fitoplancton.
consumidores están constituidos por organismos heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos, que obtienen la materia y la energía directamente de los productores o de otros animales que han comido productores, ¿no? Pueden ser consumidores primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Acá podemos ver la pirámide en la cual podemos diferenciarlos a cada uno de estos, viendo en el primer rango a las plantas que son los productores, y de ahí podemos ver a los consumidores primarios que vienen a ser los animales herbívoros, consumidores secundarios que vienen a ser animales carnívoros o omnívoros, y consumidores terciarios que vienen a ser otros animales carnívoros, pero más que nada se enfocan en los animales carroñeros. Los descomponedores son constituidos por organismos heterótrofos que se alimentan en restos orgánicos como cadáveres, excrementos, mudas de piel, entre otros. Su función principal es descomponer la materia orgánica en sustancias inorgánicas, por ejemplo, algunas bacterias y algunos hongos. La cadena alimenticia que se va a dar designa en forma en que la materia orgánica y la energía se va a desplazar desde los niveles más bajos hasta los más altos dentro del ecosistema, es decir, entre los productores, los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, como en todo es una cadena, ¿no? Uno se alimenta de otro, y ese del otro, y ese del otro. Aquí podemos tener también un sistema en el cual podemos observar este tipo de procesos que suceden, ¿no? Siempre uno va a depender de que se tengan que alimentar de otro individuo. Acá podemos ver uno de la cadena alimenticia de los marinos, o sea, del campo marítimo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.